Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. El momento de la política no es bueno. Mayor polarización, discursos grandilocuentes, todos más al choque que a la búsqueda de puentes y una ciudadanía desafectada, desconfiada, incluso molesta con ese mundo político. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el péndulo se mueve de lado y lado de manera incesante? A 2 meses de la llegada del gobierno de José Antonio Kast, hay miradas interesantes de escuchar para remover un poquitito, ¿no?, la superficie. Harald Bayer, académico, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, ex ministro, ex director del Centro de Estudios Públicos, tiene una larga trayectoria y camino. Está con nosotros para profundizar en esos temas y más. Y como ustedes saben, conversar es escuchar y escuchar amplía la mirada. Soy Claudia Álamo y estas son Conversaciones sin Pauta. Harald, muy bienvenido a este podcast de Conversaciones sin Pauta. Muchas gracias por invitarme, Claudia. Ya, Harald, un poco lo que decía, ¿no? Si miramos en amplio, ya el nuevo gobierno avanza cruzó su segundo mes, y esta es una derecha bien distinta de la derecha que encarnaba Sebastián Piñera, que incluía quizás a distintos sectores de derecha, incluía a ese mundo de derecha más liberal. ¿Cómo evalúas en las señales y en el fondo estos primeros meses del gobierno de José Antonio Kast? Lo digo porque gente como Pablo Longueira dice que a él le había sorprendido la improvisación. ¿Cómo lo ves tú? Yo diría más bien que hay un problema de diseño general del gobierno, ¿no es cierto? La improvisación puede ser parte de eso. Yo creo que lo que ha olvidado el gobierno es que hay que tender muchos puentes en las democracias modernas. Hoy día los países son extraordinariamente pluralistas, con distintas sensibilidades, y la forma de conducir los gobiernos es abriendo, por así decirlo, la puerta a distintas voces. Eso algo se notó en la confección del gabinete, pero no en mucho más, digamos, ¿no es cierto? Y eso yo creo que genera incomodidad, porque hoy día, si uno mira los resultados de la primera vuelta, ¿no es cierto?, nadie está obteniendo en Chile más allá de 1/4 de la votación. Y si bien en la segunda vuelta finalmente pueden obtener grandes mayorías, esas grandes mayorías son débiles porque están construidas más bien en voto de... Es como en voto del candidato contrario, que molesta más, digamos. Ya, no es un voto entusiasta por el candidato. O sea, no hay que leer ese 58% como que ganaste con una enorme mayoría. Exacto. Entonces, y eso le pasa a la izquierda, y le va a pasar a la izquierda en Chile, y le va a pasar a la derecha, digamos. Entonces la pregunta es cómo se construyen entonces mayorías sociales que permitan en periodos breves, que son 4 años, digamos, gobernar y traducir las agendas propias en agendas que sean ampliamente compartidas. Ya, y ese es el desafío. Yo creo que eso ha estado insuficientemente, por así decirlo, armado en el gobierno actual, y eso le está pasando la cuenta. ¿Por inexperiencia o por una decisión, por una convicción? Es una mezcla de factores. Yo creo que primero se instaló muy rápidamente la idea de que el triunfo del rechazo en el plebiscito de septiembre del 2022 había instalado un nuevo clivaje, digamos. ¿Tú dices que no? No lo sé, digamos, pero para poder fraguar y darle consistencia a eso, uno requiere más que una votación, digamos, ¿no es cierto? Requiere un ejercicio permanente de armar ese clivaje. Y yo creo que eso es lo que el gobierno olvidó en su diseño político, y eso yo creo que es lo que le puede pasar la cuenta, y que le ha pasado de alguna manera la cuenta también durante sus primeros 2 meses. Pero también, y yo creo que de alguna manera también le pasó al mundo de las izquierdas, ya iremos a la ciudadanía, que creo que al final es el actor clave. Es una mirada de que este mundo de los acuerdos que tú dices, de la importancia de gobernar abriendo, ¿no es cierto?, puentes, significó en su minuto para el mundo de la concertación la recriminación de esa otra izquierda que consideraba que había transado demasiado. Y en el caso de las derechas, la declaración abierta y concreta de que era una derechita cobarde, que no había logrado, ¿no es cierto?, imponer sus puntos. Entonces, de alguna manera, quedan presos esos sectores que les gusta cruzar los puentes. Claro, pero las estrategias electorales no deben confundirse con las estrategias de gobierno, digamos, ¿no es cierto? Y las estrategias de gobierno requieren abrir la puerta. Yo no quiero darle así como una santificación a los acuerdos, pero sí requieren signos, símbolos
que permitan decir, mire, yo soy finalmente el jefe de Estado y por lo tanto velo por todos. No soy solamente el jefe de la coalición. Y eso requiere en una sociedad como la chilena, yo creo que abrir muchos más puentes de lo que habitualmente se está haciendo en la política chilena. ¿Y cómo se hacen esos puentes? Porque también el gobierno lo que reclama es que no tiene al frente una izquierda disponible, porosa, para poder llegar a estos acuerdos y que finalmente emerge un actor que es el Partido de la Gente. ¿Qué es lo que hemos visto en las últimas semanas? Pero cuando tú eres jefe de Estado, tú tienes distintas formas de expresar de alguna forma esas señales. Por ejemplo, yo considero y sigo pensando que si bien no fue tan grave, fue un gran error no haber apoyado a Bachelet. Yo creo que son ese tipo de señales que tú esperas en una democracia en la cual tal vez tus partidarios más fervientes puedan estar molestos, pero desde el punto de vista del país, eso da mucha tranquilidad y desde el punto de vista de la colaboración política que tiene que haber da mucha tranquilidad. ¿Y qué señal leíste tú en eso? Más allá, digamos, del retiro del apoyo. No, yo creo que ahí primó, por así decirlo, no la estrategia de gobierno, sino la estrategia electoral. Venía con la campaña porque genera indudablemente una figura como Bachelet, genera anticuerpos en los partidarios de un gobierno de derecha, digamos, ¿no es cierto? Pero tú tienes que ser capaz de superar esos anticuerpos, digamos, y esas no sé, pues, incomodidades iniciales para decir, mire, yo finalmente soy el jefe de Estado, tengo que velar por el país. No sé si... ¿Ves en ese sentido una rigidez? Claro, hay más o pongámoslo menos flexibilidad de lo que se requiere, yo creo que las democracias que estamos viviendo, porque este es un fenómeno que le ocurre a todo el mundo, si no, nosotros no somos exclusivos en esta materia. Nos cuesta pensar eso, porque y eso es lo que ha generado múltiples izquierdas y múltiples derechas en distintos lugares del mundo, digamos. Lo estamos viendo incluso en un país bipartidario como Inglaterra, digamos, ¿no es cierto?, que han surgido movimientos que antes eran impensados, tanto en la izquierda como en la derecha, digamos. Harald, tú echas mano a ese 62% del primer proceso constituyente. Y ahí te quiero hacer dos preguntas. Uno, si ese porcentaje de alguna manera envalentonó a un cierto sector de la derecha a pensar que entonces la ciudadanía había girado totalmente hacia la derecha. Y si te parece que esa es una lectura adecuada. Esa es la primera pregunta. Después ya te hago la segunda para no... No, a mí me parece que no hay ninguna evidencia que diga que se generó un giro... ¿Hacia la derecha? Claro, ideológico, por así decirlo. Sí, un giro en términos de que se levantaron asuntos en los cuales la derecha tiene más ventajas comparativas en el debate público, ¿no es cierto? Eso fue lo que ocurrió, pero eso no significa que haya una convicción ideológica de un grupo importante de la población para apoyar permanentemente porque se identifica claramente con la derecha. De hecho, en todas las encuestas la proporción que se identifica con la derecha está en torno al 22, 23%, no mucho más allá que eso, ¿no es cierto? Y el resto, ya hay un grupo similar, un poco más chico que se identifica con la izquierda y después hay un grupo grande que se identifica con el centro, que llega al 27% y los otros no se identifican con nadie, digamos. Perfecto. Y ese grupo es muy fluctuante, digamos, en términos de sus adscripciones. Un grupo infiel. Electorales, claro. Es un grupo infiel. Y te lo planteo porque para muchos ese 62% del primer proceso constitucional fue también la cerrada de la puerta en la cara de un proyecto refundacional de la izquierda, de ese mundo del Frente Amplio. Y para muchos también, dicen, la lectura es que llegó una derecha que también tenía un espíritu refundacional, es lo que hemos escuchado en los últimos días. ¿Te parece que está en juego eso, en esta idea del péndulo? Yo creo que es menos obvio en el caso de la derecha, de que la derecha sea refundacional. De hecho, esta gran reforma de reactivación económica significa, no sé, una reducción pequeña en la recaudación tributaria, digamos, y no mucho más, digamos. Entonces, creo que eso se ha equivocado la izquierda, digamos. La izquierda ha planteado que esta es una derecha refundacional y no es así. Eso es la que la tiene un poquito incómoda, no sabe mucho cómo reaccionar frente a esta realidad. Pero dejemos eso por un momento. Yo creo que sí, en cambio, la derecha se ha comprado la idea de que ese 62% es más monolítico de lo que efectivamente es, digamos, ¿no es cierto? Estuvo dispuesto a votar en algún momento por José Antonio Kast, porque Janet Jara de alguna forma no se pudo desembarazar de ese apruebo, de ese momento, digamos, ¿no es cierto?, de septiembre del 2022.
Pero de ahí no se desprende que sea un grupo que tenga realmente una parte importante de ellos, por así decirlo, una adhesión profunda a este sector político. Incluso ni siquiera Chile Vamos, digamos. O sea, yo creo que Chile se ha transformado en un país donde los votos hay que conquistarlos día a día, digamos. Ya, hay que hacer claro. Claro. ¿Cómo ves tú el liderazgo de José Antonio Kast en estos días? Ese también es un tema a propósito de las tensiones que han habido en su gobierno entre el equipo político y este segundo piso que muchos ven excesivamente empoderado en la figura de Alejandro Irarrázaval. ¿Cómo ves tú ahí la figura de Claro, es que ahí es donde ha habido ha faltado gestión política, porque indudablemente que la designación del gabinete dejó poco contento a los partidos y eso quedó inmediatamente claro, digamos, y al mismo tiempo este segundo piso que de alguna forma definió ese diseño de gabinete fue entonces crecientemente blanco, por así decirlo, de esa crítica. Y ese segundo piso, en vez de inhibirse y transformarse realmente en un órgano asesor del presidente y pensar más bien la estrategia a largo plazo, se entusiasmó con abordar la coyuntura. Entonces eso ya generó un quiebre muy profundo, creo yo, entre los partidos, el segundo piso, y por lo tanto con José Antonio Kast, porque finalmente, ¿no es cierto?, es el presidente el que articula esto y que permite que esto suceda, digamos. Entonces el liderazgo del presidente Kast creo que ha sido poco diferente con los partidos, y los partidos lo están resintiendo, digamos, ¿no es cierto?, y las críticas que han surgido van al segundo piso para no dañar al presidente, pero en el fondo es una crítica al presidente. Ahora, poniéndose los zapatos del presidente, ¿por qué tendría que ser tan diferente con los partidos políticos si finalmente su candidatura la trabajó solito, haciendo campaña, constituyó su propio partido? Él podría decir, no gané con el apoyo de todos estos partidos, bueno, salvo con el Partido Republicano, que es su partido a su medida. Claro, pero lo curioso es que en el gabinete hay de todas las sensibilidades políticas prácticamente, digamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto él como que recogió la idea implícita de que es importante trabajar con todos los partidos políticos. Y ese trabajo creo que nos ha visto reflejado en un conjunto de decisiones que para los partidos son importantes. Y eso de alguna forma entonces va generando estos roces que hemos observado. Por lo tanto, más allá del derecho de nuevo de haberse ganado, hay que recordar que sacó 24%, 25%, ya no recuerdo bien, en la primera vuelta, digamos, ¿no es cierto? Ya, todos los demás votos, piso. claro, todos los demás son votos prestados y por lo tanto, entendiendo esa lógica y entendiendo un poco cómo los votantes se están moviendo, él tiene que ampararse en grupos más grandes, digamos, y los partidos en eso son un apoyo para esos propósitos, pero también en un conjunto de ideas que convoquen más ampliamente que tal vez las que son prioritarias para él, digamos. Harald, ¿cuáles son los vientos a favor y los vientos en contra que está teniendo este gobierno, José Antonio Kast, fundamentalmente? O sea, yo diría que los vientos a favor están muy radicados en una oposición que está muy desorientada, muy perdida, y también creo yo que le ayuda el escenario internacional en un primer momento, digamos, ¿no es cierto? Si el escenario internacional se prolonga en la situación que está, indudablemente que eso le va a empezar a afectar al gobierno también, pero si el escenario internacional mejora, ¿no es cierto?, eso va a darle un viento de cola al gobierno y eso lo va a ayudar de alguna manera, ¿no es cierto? Yo diría que esos son los vientos a favor, digamos, en el primer momento, cuando el gobierno todavía está asumiendo y por lo tanto no paga tanto los costos, ¿no es cierto?, ese escenario internacional adverso se puede enfrentar. Y uno esperaría entonces que en el futuro ese escenario mejore, digamos. En algún momento se va a terminar esta guerra absurda, digamos, en la que nos metió Trump. Sí, pero eran 4 semanas, partimos con que eran 4 por eso, semanas. Pero en algún momento se va a terminar, uno sí. supone, digamos, ¿no es cierto? Y eso le va a bajar el precio de los combustibles, ¿no es cierto? Va a generar una situación positiva. La oposición que yo veo que no encuentra una conexión con la ciudadanía y que está intentando, pero de una forma bastante desorganizada, eso es el otro factor. Lo otro que alguien decía es como, bueno, el gobierno puede conversar con el partido de la gente porque existe un Franco Parisi. Claro. Pero si va al resto de los partidos no existe un liderazgo tan claro y tan nítido con el que pueda amarrar o aprovechar votos. Así es, entonces, y eso es viento a favor, digamos. Y el viento en contra, me atrevería a decir yo que tiene que ver con que la agenda de sus ministros no es suficientemente densa.
no está totalmente desplegado el gobierno, incluso en un área como seguridad, que era importante en su diseño. Su promesa esencial. Pero al mismo tiempo, los demás ministros sectoriales tampoco tienen demasiada claridad respecto a su agenda, no han logrado dibujar una agenda. Entonces, el presidente aparece muy expuesto, digamos, ¿no es cierto? Porque los ministros son siempre los fusibles, los ministros para ser fusibles tienen que tener una agenda real, sino que todo llega al presidente, sí, digamos, ¿no es cierto? Y eso... Y lo otro... O sea, un presidente sin cinturón de seguridad, que son supuesto, como los ministros... Por supuesto, ¿no es cierto? Sin suficientes fusibles para apagar cualquier crisis. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. ¿Y eso... ¿Y los ministros te parecen que están como deslucidos o que están opacados finalmente por esta mega reforma o por este proyecto de ley? O sea, los gobiernos siempre tienen reformas que son centrales, pero lo importante es que se desplieguen, digamos, ¿no es cierto? Y hemos visto que el ministro Poduje, más allá de la evaluación que haya de él tiene una agenda desplegada y compite de igual a igual con el ministro Quiroz, digamos. Es que no pide permiso. Claro, entonces eso es lo que uno esperaría, no tal vez con el entusiasmo exagerado del ministro Poduje, pero sí con agendas desplegadas que permitan imaginar a la población hacia dónde va el gobierno, porque hoy día es muy difícil imaginar. Y siempre un gobierno tiene que tener un norte. Y ese norte hoy día está un poquito deslucido, salvo por la dimensión económica, ¿no es cierto? Ya. Y que es una dimensión que el único acierto de la oposición tal vez fue ensuciársela un poco, digamos. No sé, que hoy día es una reforma para los ricos y si uno mira las encuestas todavía hay como un rechazo a la reforma, digamos. Si el gobierno lo gestiona bien puede cambiar esa percepción, pero hoy día no tiene las de ganar, digamos, en esta reforma, a pesar de que probablemente la va a aprobar, digamos, esa es la paradoja, ¿no es cierto? Claro, y la va a aprobarse, pero seguramente buscando apoyo del socialismo democrático claro, en el Senado. En alguna concesión que va a ser en el Senado de alguna manera, digamos, ¿no es cierto? Harald, eso es la política. Me imagino que tú también estás mirando a la ciudadanía, una ciudadanía que ha sido fluctuante, que en las encuestas algunos empieza a aparecer como la preocupación hacia el futuro, hay sectores donde la palabra desesperanza también se instala. ¿Cómo estás viendo como el avance de las expectativas? Todos los gobiernos llegan con grandes promesas y sabemos que después viene el ajuste, ¿no?, de las expectativas. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Hay un cambio anímico a tu juicio en el país del que habría que tomar atención, tomar nota? Yo creo que la ciudadanía está inquieta, por así decirlo, por ponerlo con un solo adjetivo, digamos. Y está inquieta, me atrevería a decir yo, porque ve un país relativamente paralizado, polarizado al mismo tiempo, sin capacidad de producir las transformaciones que está esperando y que se notan en distintos ámbitos. Ya tenemos mucho tiempo sin crecimiento económico, ¿no es cierto? Las cifras de empleo son muy negativas, la seguridad tampoco está en este momento están dándole un voto de confianza al gobierno, digamos, esperando que despliegue su agenda, pero va realmente a haber un cambio en esta materia. Es algo que hoy día están empezando a haber interrogantes respecto de eso, digamos. Entonces yo veo una ciudadanía relativamente inquieta y que además sabemos ya del pasado que es una ciudadanía cada vez más crítica de los gobiernos, independientemente del color político. Claro, o sea, los vota y los critica. Y los critica mucho, y eso tiene que ver con la mayor educación que tiene la población y también con una crítica a las instituciones del Estado que es muy fuerte. Si uno mira los estudios de la OECD de confianza en las instituciones, Chile aparece muy rezagado respecto del resto de los países. Entonces, si las instituciones del Estado no te sirven como colchón, claro, empiezas a pedírselo a tus líderes políticos. Y si tus líderes políticos no reaccionan, no son capaces de producir esos niveles, por así decirlo, de tranquilidad, de protección, se empieza a producir un cuadro que es muy negativo desde el punto de vista de las expectativas. ¿Por el espacio que se le abre al populismo? Entre otras cosas, digamos, no sabemos muy bien cuál es el resultado de esto, pero estamos viendo que en muchas democracias, digamos, hay una crítica al funcionamiento de ellas y se traducen en equilibrios que no son los deseables. Ahora, comentamos que la fragilidad de las instituciones, hemos hablado varias veces en distintas entrevistas de eso, Harald, la fragilidad de la institución, esta sensación de la ciudadanía de que la democracia no está siendo efectiva o eficiente en su cotidiano,
se viene arrastrando hace ya un tiempo, o sea, no es propiedad de este gobierno, venía, ¿no es cierto?, hace un rato. ¿De qué tendría que tomar nota José Antonio Kast, ya instalado, a propósito de las reformas, de la polarización, para que la inquietud de la ciudadanía no se convierta en frustración o en malestar? Que probablemente eso para los gobiernos es muy importante, tener el beneplácito o la certeza o el cariño, el afecto de una ciudadanía. Es que esto se relaciona con lo que hablábamos al principio, porque lo que uno necesita para hacer, por así decirlo, delivery en las democracias, estos acuerdos, digamos. Si nosotros tenemos un parlamento fragmentado, necesitamos tender puentes. El PSG puede servir en el momento presente, pero probablemente a medida que avance, ¿no es cierto?, las perspectivas presidenciales de Franco Parisi van a ir en aumento y necesita, por lo tanto, tender puentes con otros sectores políticos también, ¿no es cierto? Y esa es la forma en que las democracias procesan estas frustraciones, produciendo, ¿no es cierto?, resultados que de alguna manera se traducen en políticas concretas, específicas, que la gente empieza a recibir. Ahora, la gente puede pensar que fue Franco Parisi el que termina, ¿no es cierto?, girando el timón de la reforma hacia la baja en los pañales, o sea, dándole este corazón, digamos, de clase media, que es lo que él se ha preocupado de resaltar. No, por cierto, pero siempre los regímenes presidenciales, los gobiernos logran capturar parte de los cambios, digamos, ¿no es cierto? Sí, el tema es quién capitaliza eso. Quién capitaliza, claro, exacto. Pero los gobiernos pueden en general capitalizarlo si lo hacen bien, si transmiten los mensajes adecuados y el grueso de la reforma igual es una concepción que está detrás del gobierno de Kast, digamos. ¿No es cierto? Eso la población entiende estas transacciones políticas que ocurren, digamos, y espera que ocurran, digamos, porque sabe que no se va a avanzar si es que ellas no, de alguna forma, no tienen su espacio. Sí. El gobierno está recién comenzando, pero ¿a ti te parece que hay una fisura, estoy pensando así como la vimos en los mundos de las izquierdas, pero que finalmente el Frente Amplio terminó tomado de la mano del socialismo democrático? ¿Tú ves una fisura entre esa derecha más republicana y esa derecha a la que se llamaba Chile Vamos? Algunos dicen que ya no existe, pero a esa derecha piñerista, digamos. Claro, pero es menos obvio que en el caso de la izquierda, digamos, ¿no es cierto? Porque hay que recordarse de que el gobierno partió sin el socialismo democrático, en el fondo, el gobierno de Boric. Sí. Este gobierno incorporó rápidamente a Chile Vamos de alguna manera, ¿no es cierto?, en el gabinete. ¿No hay figuras que sean así realmente como icónicas de esa...? No, pero eso tiene que ver con el vacío de liderazgos políticos que hay en el país, creo yo, digamos, ¿no es cierto? Uno no le podría haber pedido que incorporara a Evelyn Matei en el gabinete, digamos, ¿no es cierto? Eso me parece que estaba fuera de posibilidades, pero al mismo tiempo... y lo incorporó, le dio los espacios, pero claro, terminó, por así decirlo, en una cosa embrionaria y no fue alimentada y no ha sido alimentada desde entonces, digamos, ¿no es cierto? Y ahí es donde está la tensión. Pero al haberlo incorporado hay Chile Vamos no se puede desentender completamente del gobierno, ¿no es cierto? Más allá que en algún momento, si al gobierno no le va bien, digamos, podría intentar una aventura más... Estos días, claro, uno ha visto voces como muy cuadradas a favor, como la UDI, pero también voces desde Renovación Nacional que van planteando críticas y claro, marcando diferencias abiertas. Por cierto, porque hay diferencias, digamos, ¿no es cierto? Si la pregunta es cómo se administran esas diferencias, ¿y quién si hay espacio para ellas, claro, ¿quién las administra? Y también le pasó al gobierno que cayó su popularidad muy rápido, digamos. Las voces entonces que son más, que les cuesta más al gobierno, digamos, aparecen con más fuerza, pero ahora no sé, pues se estabilizó esa caída y uno ve más calma también en el mundo político. El mundo político es muy sensible a los movimientos de la opinión pública, digamos, porque se da cuenta que es una opinión pública muy poco leal, digamos. Sí. Y para ir ya como cerrando, porque ya la vida nos irá encontrando nuevas conversaciones, Harald, educación es como tu foco, ¿no? Y tu punto de interés lo ha sido en los años. Tú dices, estamos viendo que están opacados varios ministerios. Educación es uno muy central, no solo a nivel político, es a nivel social. O sea, cualquier cambio es sistémico. Cualquier cambio que uno quiera hacer en un país de desarrollo va a tener que ver con educación. Cualquier cambio que uno quiera ver en seguridad va a tener que ver, ¿no es cierto?, con cómo nos hacemos cargo de jóvenes en situación vulnerable.
¿Cómo te parece que se está avanzando en esa línea? ¿O todavía no se te configura bien la puesta en la todavía no educación de está la clara ministra? la agenda, digamos. Le tocó enfrentar el problema de la violencia, ¿no es cierto?, a propósito del... Bueno, a todos los ministros les ha Sí, tocado casi, pero ¿no? el asesinato de Calama Sí, fue muy marca un punto. complicado, digamos, ¿no es cierto? Y eso lo enfrentó razonablemente bien. Hay un proyecto que se va a aprobar, Pero no te pero queda el resto claro- de la agenda todavía no está claro. Se acaba de anunciar hace unos días que se estudiará, digamos, la posibilidad de pausar los servicios locales de educación pública, ¿no es cierto? Pero no está claro qué se quiere hacer con eso, digamos. Sí. Y yo creo que hay que anunciar y después... o sea, no hay que anunciar sin tener claridad respecto a lo que se va a hacer, sino que decir, por aquí me quiero ir, y eso le ha faltado un poquito desplegar todavía esa agenda. O sea, Le falta un poco lo que le pasa a los otros ministerios también. O sea, no es que educación tenga, por así decirlo, una ventaja particular. Sí le tocó enfrentar adecuadamente, yo creo que el problema de la violencia que se Sí, pues bueno, se aprobó radicó. escuelas protegidas. Y ahí, claro, y ha tenido gran apoyo en el Congreso, digamos, en parte porque tiene gran apoyo en la ciudadanía, digamos, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene, pero hay que ver cómo se configura. O sea, en lo que tú el me dices, proyecto. esta crítica que se hace de que falta narrativa, de que falta un relato, de que se requiere generar un horizonte, ¿te parece que es plausible? Sí, no, yo creo que todos los gobiernos tienen que tener un objetivo político mucho más claro, nítido, y alinear todas sus políticas, ¿no es cierto?, detrás de ese objetivo. Y eso, el gobierno de emergencia duró lo que duró nomás, digamos, ¿no es cierto?, porque surgen otras problemáticas, pero todas esas problemáticas tienen que finalmente, por así decirlo, apuntar a ese objetivo general, que es lo que quiere dejar el gobierno en 4 años más. Lo ha ¿no es cierto? dicho, Y cómo se empleo, proyecta más allá. Está bien, pero ¿qué quiere? De repente aparecen como cifras concretas, digamos, ¿no es cierto? Que el desempleo ojalá sea 6,5% al final. Pero eso yo creo que no es suficiente para sostener una narrativa. La narrativa tiene que tener un poquito más, por así decirlo, aterrizaje en un mensaje que la población le haga sentido y que entienda cómo esta política particular juega con esa narrativa, ¿no es cierto? Yo creo que el único que logró hacer bien eso en Chile fue Patricio Aylwin y después Ricardo Lagos, digamos. Claro. En el caso de Aylwin, claro, tenía un sentido. Tenía mucho sentido. Y en el caso de Lagos tenía un sentido también. Era un hombre izquierda que volvía la moneda. Claro, pero había una transformación cultural. Que, por un lado, crecimiento con equidad, y después una transformación cultural que el país necesitaba, te das cuenta, para acomodar los nuevos modos de vida que en el país también, está. ¿o no? ¿Tuvo esa narrativa? No lo tengo tan Era la claro. primera mujer presidenta. Sí, bueno, pero la pregunta es qué es lo que quería lograr con su gobierno. Su primer gobierno nunca estuvo muy... ¿Y con Piñera tampoco? Claro. Bueno, Piñera tenía esta idea, ¿no es cierto?, de tener una sociedad en la cual de alguna forma las oportunidades fueran mucho más significativas para la población. Y tal vez ahí no cuadró tanto las políticas que inició con ese discurso, pero el discurso estaba relativamente claro, digamos, ¿no es cierto? Y ahí un poco se le puede criticar que a lo mejor no hubo tanto compromiso en términos de la política para lograr eso, pero hizo un intento, digamos. Y después en el segundo gobierno ya le tocó lo que le tocó, digamos, y por lo tanto... ahí da lo mismo la narrativa, digamos. Claro, pero había una narrativa también, si tú te fijas, que era un poco el impulso a las clases medias, digamos, la protección y el impulso a las clases medias, que después se perdió por lo que le tocó enfrentar, digamos. ¿Y aquí sería una narrativa que le falta un poquito más de emoción? Le falta un poquito más de emoción, pero Excel. Claro, y no solamente emoción, porque la gente, claro, las emociones son importantes, pero un objetivo político concreto, macizo, donde la gente pueda decir, bueno, eso es lo que queremos lograr y hacia allá vamos. ¿Cómo fue la campaña? Como fue un poquito la campaña, pero claro, el gobierno de emergencia que le hizo sentido a la población, ¿no es cierto?, pero que después para gobernar se ha perdido un poco, digamos. Se puede recuperar, pero es difícil decir vamos a vivir 4 años. Entonces lo que debió haber, una vez que llegó al gobierno, debió haber dicho esta emergencia se transforma en este objetivo político. Estamos abordando esto para lograr esto. Y eso se notó, y esa falla se notó en el primer anuncio importante del gobierno, que fue el de los combustibles, digamos. Que hoy día, mirado retrospectivamente, fue una buena idea, digamos. Hoy día el Fondo Monetario está pidiendo que los países hagan algo parecido a lo que hizo Chile, ¿no es cierto? Si uno lee entre líneas, por supuesto. Pero
no había narrativa de esto, de por qué lo hacía, digamos, Claro, no ¿no es había- cierto? Y a qué se traducía. Entonces había una emergencia producida por la... Pero ¿por qué hacemos esto? Digamos? Entonces, Claro, ahí en es general donde le ha faltado oficio, por así decirlo. ¿Falta política? Yo creo que falta mucho más política de lo que uno podría haber pensado, dado la forma en que plasmó su campaña presidencial, digamos. Harald Bayer, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.